días, mi nombre es Noelia Blanco, conjunto a la compañera Yudeika Alarcón. Vamos a hablar sobre lo que realizamos en nuestro proyecto para la unidad de Física 2. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el prototipo de antena dipolo que realizamos para este proyecto. La antena dipolo es una antena bastante sencilla, la cual consta de elementos de recepción como son estas varillas. En este caso utilizamos un cable coaxial para la recepción de la señal. Como sabemos, las ondas viajan a través del aire. La antena dipolo no utilizan elementos eléctricos, sino puros elementos pasivos, los cuales reciben las ondas que viajan en el aire emitidas por un receptor, que pueden ser emitidas a partir de un voltio. Este voltio, al salir del receptor, forma otras ondas que se magnifican en el aire, pero cuando viajan más de 2 kilómetros, obviamente por la distancia en el espacio, ellas se atenúan. Y la recepción que van a tomar la antena dipolo va a ser en unas cantidades bastante pequeñas. Pero sin embargo, aunque sencillo dispositivo, tiene una efectividad bastante buena, ya que ellas trabajan con las áreas de pico o nanovoltios, es decir, con señales de frecuencia bastante pequeñas, y pueden ser bastante efectivas en la captación de señales de radio o de radiofrecuencia, pues, de radio y televisión. En este dispositivo, la manera que utilizamos fue estos cables coaxiales, los colocamos en forma de espiral, conectados a un splinter, el cual a su vez está conectado a otro cable coaxial, el cual irá unido al dispositivo que se quiera conectar. Por ejemplo, puede ser un equipo de radio o también puede ser una televisión. ¿Qué aprendimos en esta realización de este proyecto? Que por la ley de la inversa cuadrática, mucha de esa señal se pierde en el aire, más nuestra antena es capaz de tomar esa señal y de manera unidimensional enviarla hacia un dispositivo. También puedo enviarla hacia el suelo, hacia el aire, pero ella toma una porción importante de la señal, la cual nos dará el impulso en radiofrecuencia que necesitamos para tener una señal, sea de radio o televisión, como mencioné anteriormente. Otro elemento importante que aprendimos es que las antenas dipolo no trabajan con corriente. Es algo que para algunas personas sería sorprendente, porque nos imaginamos siempre de que todos los dispositivos electrónicos van a trabajar con electricidad, más ella no, ella recibe, puede ser frecuencias eléctricas y las convierte en ondas, o puede ser ondas y las convierte en frecuencias eléctricas. Otra cosa que también me gustó mucho de este experimento fue que el poder hacer manualmente la antena fue todo un reto, ya que no conocía en realidad cómo era la elaboración. Tuvimos que indagar, mi compañera, en realidad éramos 3 compañeros, pero hasta el final llegamos 2, las cuales investigamos, buscamos tutoriales y logramos organizarnos y definir qué tipo de antena, porque las antenas dipolo no solamente pueden ser de esta forma redonda, sino que también pueden ser con varas de aluminio en forma lineales, y hay muchas diversas formas, pero la que nos pareció más ideal y más sencilla de realizar y efectiva fue este modelo de antena. También podemos decir que puede haber otras opciones, ¿verdad?, para antenas más potentes, y para mejorarlas tenemos una opción que serían amplificadores en un tipo de antena distinta a las dipolo, y otro tipo de antenas que son como las antenas Yagi, que también son antenas de más frecuencia, los cuales trabajan con 10 decibeles, mientras esta trabaja apenas con la recepción de un voltio. Ella sería mucho más eficiente, porque al trabajar con 10 decibeles
Cuando se atenúa quedarían en 7.5 más o menos decibeles en radiofrecuencia. Entonces serían bastante más efectivas que esta. Entonces, muchas gracias por toda su atención, profesor, y que tengan un excelente día. Buenos días, mi nombre es Yuday Calarco. Yo les voy a presentar todo lo que es referente a la fase 2 y fase 3. Lo que aprendí en este caso es sobre la fase 2 fue sobre la capa física, la teoría frente a los materiales. Aprendí que diseñar una antena no es solo usar la fórmula de la longitud de onda. Por ejemplo, en la vida real el grosor del metal nos obliga a aplicar un factor de acortamiento, dejando la antena en 15,83 centímetros. Además, es mejor cortar el material un poco más largo para poder ir ajustando la impedancia. Milimétricamente sí depender de analizadores complejos todo el tiempo. En este caso también la necesidad del balún. Comprendí que no se puede conectar un cable coaxial directamente al dipolo, a la antena. Mi compañera se lo va a explicar un poco mejor. Como el dipolo es simétrico y el cable no lo es, se regresa por la malla el cable, convirtiéndolo en parte de la antena, y es por esto que arruina completamente la transmisión. También aprendí que el espacio necesita un volumen. Entendí que la línea de vista no es una línea recta, imaginaria. Las ondas necesitan un tubo tridimensional, despejado, llamado zona de Fresnel, que nuestro trayecto o nuestro proyecto exigía casi 13 metros de radio libre. Cualquier edificio que se haya o que invada esta zona podría causar una difracción y también podría causar ecos. Sobre el canal digital y la forma de datos, que esto vendría siendo ya la fase 3 del proyecto, que es lo que más o menos le estoy contando de lo que aprendí, sería más que todo el problema de los bordes rectos. Aprendí que la forma de la información importa muchísimo. Si, por ejemplo, intentamos enviar pulsos perfectamente cuadrados, matemáticamente necesitaríamos un ancho de banda infinito. Al pasar ese pulso cuadrado por nuestro filtro pasabanda de aproximadamente 2 MHz, le cortamos las altas frecuencias y el pulso se deforma, volviéndose redondo y se desparramaría por todo en el tiempo. También comprendí que ese desparramiento temporal o en el tiempo hace que la energía de un bit invada el espacio del siguiente atropellando los diferentes símbolos. Ese es más que todo el equivalente al hablar, es como un ejemplo, es como el equivalente al hablar muy rápido en una cueva con eco. También una de las cosas que aprendimos en este proyecto o en esta fase es la solución del coseno alzado. Se aprendió a mitigar este problema moldeando el pulso antes de enviarlo, mediante un filtro de coseno alzado. Al aplicar un factor alfa de 0,5 logramos confinar la señal a 1,5 MHz para que sobreviva a nuestro filtro, garantizando así que las colas de la onda pasen exactamente por 0 cuando se lee el siguiente bit. Bueno, una de las cosas que me costó mucho aprender durante todas estas 3 fases, si soy honesta,
hubieron 3 conceptos los cuales presentaron para mí pues un reto, porque realmente pues no conocía este tipo de, de conceptos ni tampoco cómo desarrollarlos. En este caso sería el concepto del mito de la ganancia. Al principio me costó entender que una antena pasiva no amplifica la energía como si estuviera enchufada a la corriente. Fue un choque que me llevó a tierra, comprender que los DBI de ganancia son simple geometría. La antena toma la misma potencia limitada del transmisor. Y esta la aplasta como en forma de una dona para no desperdiciar la energía. También otro de los conceptos que me costó comprender es el principio de la incertidumbre, en este caso el tiempo-frecuencia. En esta fase 3 me costó mucho visualizar que el tiempo y la frecuencia son, como inversamente proporcionales. Allí pues me costó entender que si comprimimos un pulso en el tiempo para transmitir a más megabits, la señal obligatoriamente se ensancha y ocupa más espacio en el espectro de la misma frecuencia. Y el otro concepto, ya para finalizar, pues sería en este caso lo que es el compromiso del factor alfa. Me costó entender por qué no usábamos un filtro ideal como alfa igual a 0. Pues matemáticamente suena perfecto porque ahorra espectro, pero asimilar que es un filtro ficticio que requiere retardos infinitos y que colapsaría efectivamente con el más mínimo error fue pues como una gran lección para mí. Entender como ingenieros que debemos sacrificar eficiencia gastando más del 50% del espectro con alfa es igual a 0,5, por decir algo. Pues el cambio de un sistema que tolere más las imperfecciones del hardware real, pues fue uno de los aprendizajes más valiosos de todo el proyecto. También me gustaría comunicarle que pues la parte de llevar este documento a LaTeX pues también fue un desafío, porque sí lo había utilizado anteriormente, pero no con tanta facilidad. Como pudo observar, tanto en la fase 1 como en la fase 2, pues hubo ciertos detalles allí que faltaron. Pero ya para la fase 3, allí tuvimos un acierto, porque pues tuvimos mayor capacidad de uso de la herramienta, es decir, tuvimos más aciertos porque pues ya el contenido viene completo, como usted lo va a poder observar en la fase 3. Ya no están esos detalles allí que faltaban. Fue un aprendizaje completo, porque pues aprendimos de la parte de la física, o hicimos o realizamos o desarrollamos este proyecto con esos 2 dispositivos que se construyeron, cosa que no lo habíamos podido realizar durante todo lo que llevamos en el trayecto de la UNETI. Y pues de verdad quiero agradecerle por el tiempo que se tomó en realizar esas guías para cada una de las fases, porque pues fueron de mucha ayuda, y gracias a eso pues uno investigó, y las guías que usted indicó para leer, para poder investigar y poder desarrollar lo que era el proyecto como tal. Muchas gracias por su atención, profe.